Bueno, yo quiero para que pónganse cómodos ahorita para empezar un poquito de música para relajarlos y ubicarlos más o menos musicalmente y igual con las pinturas ya ubicarlos dentro de la literatura de Cervantes, el Quijote, etcétera, ¿no? Bueno, yo le propuse a Edgar hacer esta charla porque realmente creo que esta pieza que la cual voy a hablar hoy es una de las cosas más cercanas a la ópera que tenemos los músicos instrumentistas, ¿no? La música instrumental. De las manifestaciones artísticas, la música es quizás la más abstracta, ¿no? O sea, con la literatura, el teatro y el lenguaje escrito hace que las ideas se proyecten con mucha facilidad, pero y bueno, las artes plásticas, por supuesto, como vemos, siempre serán, bueno, uno puede reconocer imágenes o formas diferentes y uno se hace la impresión que uno quiere con eso. Pero con la música, digamos que siempre, sobre todo la música instrumental, ¿no? No tanto la canción y la ópera que tienen lenguaje, pero la música instrumental es simplemente abstracta y cada quien le da el significado que uno quiere, ya sea a nivel emocional o le da un significado un poco más real o descriptivo. Hay desde los comienzos de la música del barroco, más o menos, o de antes, compositores han querido pintar con música instrumental algún poema, digamos, alguna narrativa, alguna cosa descriptiva. De las cosas más famosas son, por supuesto, las cuatro estaciones de Vivaldi, que es un concierto de violín, realmente, en una forma de concierto, eh, pero él tiene cantidades de cosas descriptivas, pinceladas descriptivas de tormenta, de perros, de arroyos, ríos, etcétera. También está la famosa Sinfonía Pastoral de Beethoven, pues bueno, que en un formato de sinfonía clásica, en este caso 5 movimientos, bueno, hacen cantidades de impresiones de lo que es la naturaleza, los ríos, y al punto que bueno, ha sido llevada a Disney, pues, en la película Fantasía, en la primera película Fantasía, y proyectando todas las imágenes ya con unas imágenes, con una caricatura, con una comiquita que, bueno, directamente, digamos, con algo de creatividad, pero directamente relacionado con las tormentas, con lo que viene después de la tormenta, etcétera. Otros compositores han llevado esto un poco más allá y han hecho lo que se llama el poema sinfónico, ¿no? El poema sinfónico, como que el Don Quijote precisamente es un poema sinfónico, es una composición musical para orquesta, generalmente de un solo movimiento que va acompañada de un programa, generalmente de naturaleza poética o narrativa, que el público debería conocer antes de escuchar la obra. Se dice que este término fue inventado por el compositor y pianista húngaro Franz Liszt. Hay cantidades de poemas sinfónicos famosos, entre ellos En las estepas de Asia Central, de Borodín, Mi Patria, de Smetana, El aprendiz de brujo,
Paul Dukas, Finlandia, Sibelius, Noche en el Monte Calvo de Mussorgsky, La Francesca de Rimini de Tchaikovsky, Hamlet de Franz Liszt. Son piezas grandes del repertorio que la mayoría de las veces la gente las escucha sin saber nada de lo que está por detrás de la música y lo perciben como una experiencia musical, pero a mi parecer es un poco incompleta, ¿no? Porque hay que realmente saber de qué se trata, ¿no? Richard Strauss, que bueno, no tiene nada que ver con los grandes genios del vals vienés, un compositor más tardío. Es quizá uno de los compositores más importantes de poema sinfónico. Fue compositor, director y uno de los orquestadores y polifonistas modernos más excepcionales. Vivió los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y su estética está vinculada más a la corriente musical conocida como el romanticismo tardío, ¿no? Como al cual también perteneció Gustav Mahler. Fue un músico bastante prodigioso, ¿no? A los 21 años debutó como director de orquesta en Alemania y a lo largo de su vida dirigió las principales óperas, casas de ópera en Alemania y Austria. Y bueno, ustedes los operáticos deben estar, por supuesto, recordando las polémicas óperas de Salomé y Electra, ¿no? Que hoy en día siguen siendo polémicas cuando uno las va a ver por el contenido crudo y la cantidad de cosas que pone Strauss allí de vanguardia, que bueno, uno no se imagina cómo reaccionó la gente al comienzo del siglo cuando pasó eso, ¿no? Strauss compuso 10 poemas sinfónicos, estos que están aquí. El Don Quijote es el séptimo de esta lista, se compuso en 1897. El Zaratustra quizás es el más famoso de todos bueno, realmente lo más famoso de Zaratustra es el comienzo, porque después ya nadie conoce la parte, lo que viene después, pero la fanfarria esa de las trompetas que de la película esa de 2001, Odisea del Espacio, todo eso, bueno, esa es la obra de Zaratustra. Tiene este poema Muerte y Transfiguración, que algún día me gustaría también hablar un poco de eso, porque me parece una obra realmente genial. Y bueno, como dije, el Don Quijote está casi en digamos, una de sus obras antes del siglo XX, de su etapa ya en el siglo XX, ¿no? Por otro lado, bueno, pongo esto, digamos, en forma general, quién fue Cervantes, ¿no? Todo el mundo sabe que Cervantes es una de las figuras máximas de la literatura española y universal, el autor de Don Quijote, y se le conoce a veces como el príncipe de los ingenios, ¿no? Y el Quijote, bueno, su obra más conocida, fue publicada con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605. Después apareció una segunda parte. Y bueno, es probablemente una de las novelas más traducidas en todo el mundo, al punto de que, bueno, un compositor que es alemán, que no tiene nada que ver con la literatura española, hace esta obra y se convierte en una de las obras más importantes de orquesta. Así como Strauss hizo el poema sinfónico, se han hecho otras obras también, Suite Don Quijote en el barroco, Telemann, y otras obras más contemporáneas de todo tipo. Yo creo que quizás la más importante es esta obra de Strauss, ¿no? Bueno, un breve resumen de la obra, no sé si alguien quiere leerlo para alternar un poco mi voz monótona. Bueno, déjame que yo lo leo, pues. Adelante, maestro. ¿Le doy yo? Antonio. Sí, dale. Ok. Alonso Quijano es un hidalgo pobre de la Mancha, que de tanto leer novelas de caballería acaba enloquecido y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos y lograr el amor de la supuesta Dulcinea del Toboso, que es en realidad
una campesina llamada Aldonza Lorenzo. La primera salida la hace solo, pero regresa a poco tiempo a casa y decidido nombrar a Sancho Panza, un empleado suyo, escudero. Juntos realizan la segunda salida, en la que viven más de una aventura. Don Quijote ve y ataca a unos gigantes que en realidad resultan ser molinos de viento. Confunde un rebaño con un ejército, tiene más de una disputa y llega a enfrentarse a unos leones. Finalmente, y tras hacer penitencia en un bosque, es capturado por el cura y el barbero de su pueblo y llevado a casa en una jaula tras ser engañado para ayudar a la supuesta princesa Micomicona. En la tercera y última salida, las aventuras más destacadas son las de la cueva de Montesinos, donde Don Quijote sueña mil maravillas, el rebuzno de Sancho Panza y, para finalizar, la derrota de Don Quijote ante el caballero de la Blanca Luna, razón por la que se retira a su hogar, donde tras adquirir de nuevo la cordura, fallece. Muy bien, muchas gracias, Antonio. La obra, bueno, esta obra está inspirada totalmente en los personajes, las aventuras de Quijote. Y se puede decir que es uno de los ejemplos de la literatura del siglo XIX de pintura musical más fino. El Norman del Mar, famoso director que dirigió, que estudió con Strauss todas estas obras, lo califica como un firme hito en la música orquestal de la escuela postromántica. Don Quijote el Don Quijote de Strauss pretende describir con el mayor detalle posible a través de la música los personajes y las aventuras presentes en este clásico de Cervantes. La obra fue muy controversial desde su comienzo, y aquí hay algunas críticas bueno, podemos escoger algunas. Esta última la encontré esta mañana, que es muy interesante, que Edward Huxley, que era uno de los grandes musicólogos y críticos de la época, dice: esto no es pintura tonal, sino más bien un tumulto de pinceladas brillantes, una orgía tonal agitada. La tragedia es que muchos de nuestros compositores más jóvenes piensan en lenguas extranjeras, como la poesía, la filosofía y la pintura, para luego traducir sus pensamientos a la lengua materna, la música. Esta tercera que está aquí, la cuarta: indignación en parte del público. El viejo buen público francés no tolera un chiste, piensa que se ríen de él. El público es irrespetuoso. El balido de las ovejas les enfurece. Ya vamos a ver exactamente a qué se refiere eso. En honor a la verdad, uno se inclina a sentir un poco de lástima que Richard Strauss no omitió aquellos toques groseramente realistas en Don Quijote, que ciertamente debieron estropear el trabajo de muchos oyentes. Sin embargo, hay otras, como las dos primeras, que dicen que despertó interés y fue calurosamente aplaudido, aunque haya habido algún desentimiento. O sea, desde sus orígenes la obra fue bastante polémica, y bueno, después que yo les cuente todas las cosas que van a escuchar y van a entender, quizás vean con más claridad lo que estas críticas quisieron decir en el momento, ¿no? En una obra que dura como unos 45 minutos, y por supuesto yo voy a tomar algunos pedazos de eso para explicarlo nada más. Está estructurada como unas variaciones, pero cada variación es una aventura del Quijote. Al comienzo narra musicalmente la locura, cuando él sale de su cordura, empieza a leer los libros y poco a poco va enloqueciendo. Cuando sale a cabalgar, bueno, después Sancho Panza, musicalmente, como define Strauss de Sancho Panza, y después las aventuras de los molinos del viento, etc. Como le dije, yo he escogido nada más algunas de las aventuras. Antes de empezar a narrar, hay un motivo musical que se repite mucho. El Don Quijote es personalizado, pues, es protagonizado por el cello solista, ¿no? Y bueno,
por allí es una de las razones por las cuales esta obra a mí me es tan cercana, ¿no? Hay un motivo musical que es ese que está allá abajo, la si, fa sostenido, re, fa, y, y esas 5 notas las usa de maneras muy diferentes. Al comienzo, después cuando empieza a volverse loco, cuando cabalga por primera vez, y el epílogo, que es, digamos, la parte más linda de la obra. Hay un tema que es recurrente también, que es el tema de es la conciencia. Me parece que es así como un Pepe Grillo que tiene, que le va diciendo no hagas eso, o sí, o lo que sea, y él lo toma un clarinete solo. Por supuesto, el tema de Dulcinea en lo oboe. Ok, bueno, con esto más o menos estamos listos para emprender las aventuras. Les quiero, así como el Quijote perdió la, la cabeza haciendo, imaginándose temas de caballería, así quiero que ustedes, cada ejemplo que le pongan, cierren los ojos y traten de imaginarse todas las cosas bueno, que les voy a decir que suceden en esa música. La introducción a una ambientación de la obra se describe al personaje de Don Quijote como un caballero cortés y de volátil naturaleza imaginativa. Si alguien quiere leer el texto aquí de Cervantes sobre la locura. Bueno, yo lo leo. Uh-huh. Llenósele la fantasía a Don Quijote de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Gracias, Edgar. Entonces, cómo el Strauss empieza a describir esto con melodías de carácter elegante para describir la personalidad del Quijote, el tema de la conciencia. Después hay unas cantidades de lindas melodías que empiezan a perder como su sentido
empiezan a aparecer cosas melodías intempestivas que se entrelazan unas con otras. Y es así como él musicalmente logra, digamos, describir la locura del Quijote, que bueno, que en términos de pintura está muy bien expresada en esa imagen que está allí. Voy a poner dos pedazos de esa locura. Primero, la presentación del personaje, que ya la han escuchado un par de veces. Un poquito más adelante la locura se va desarrollando y llegamos de esa presentación tan bonita y tan sencilla a esto. Bueno, si tienen una opinión de que eso es como una música loca, eso es una cosa loca, bueno, van por buen camino, porque realmente eso es lo que se quiere, es lo que se quiere describir, ¿no? Inmediatamente después de esa locura, Strauss saca a Quijote, como que emerge de allí, de ese remolino de ideas, y se monta en su caballo y aparece el cello solista personificando a Don Quijote en su caballo, con el tema de la conciencia al final.
Bueno, si analizamos esta música nos daremos cuenta, desde el punto de vista musical, nos daremos cuenta que hay cantidades de armonías que no cuadran, que hay cantidades de melodías que quedan interrumpidas y que, bueno, precisamente para describir la naturaleza volátil de la mente del Quijote. Es una música bastante compleja. Sin embargo, Sancho Panza es una totalmente diferente. Una persona mucho más humilde, bueno, es una persona sana mentalmente para empezar. Y su música es muy diferente. Su música es bastante simple, bastante sencilla. Aquí en el ejemplo que voy a poner hay tres cosas que quisiera que se concentren a ver si pueden agarrar estas ideas. La primera es, lo primero que van a escuchar es él como que está cabalgando en su burro. Luego su forma de hablar muy rápida, como de una persona de pueblerina. Y la frecuente aparición de refranes en su diálogo. ¿Cómo hace los refranes? Melodías muy sencillas. Cosas totalmente cuadradas, ¿no? En realidad el Sancho Panza lo protagoniza la viola, el clarinete bajo y la tuba tenor. Sancho en su burro. Hablando muy rápido. Música muy diferente. Bueno, entonces ahorita estamos listos para empezar con las aventuras, ¿no? La primera aventura que aparece en el poema sinfónico es la aventura de los molinos. ¿Alguien quiere leer el texto? Propongo a Adolfo. Será. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Muchas gracias, Adolfo. Evidentemente esta es la lectura más famosa del Quijote. En la música están estos 6 puntos que están aquí puestos, están claramente, y los voy a ir narrando poco a poco. Primero que todo, Don Quijote y Sancho cabalgan. ¿Cómo se describe eso? El tema del caballero que tenía el chelo, que cuando entró el chelo, en el ejemplo anterior, y Sancho Panza, el tema de Sancho Panza está sonando simultáneamente, como para simbolizar que ellos van juntos, ¿no? De repente divisa una estrella en el firmamento que la ve como Dulcinea, que aparece el tema muy agudo en los violines, y de repente aparecen unos acordes estáticos que son los gigantes o los molinos. Don Quijote ataca, una de las aspas lo golpea y cae al piso, y mientras está en el piso trata de recuperarse, ¿no? Eso hay que escucharlo con mucha imaginación. Van cabalgando los dos.
del piso. Trata de reaccionar. Trata de pararse. Ya después que uno la ha escuchado tantas veces, ya uno empieza a verlo con el punto humorístico del pasaje. Bueno, la próxima aventura, que es el combate contra el ejército de Alifanfarón y Pentápolin, rey de los Garamantas. Un voluntario, Nicolás Real, quiere leer. Claro que sí, aquí voy. ¿Cómo dices eso?, respondió Don Quijote. ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los tambores? No oigo otra cosa, respondió Sancho, sino balidos de ovejas y carneros. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechos, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Señor Don Quijote, que voto a Dios que son carneros y ovejas las que va a embestir. Se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alanceallas con tanto coraje y denuedo, como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían, dábanle voces que no hiciese aquello. Pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras. Antes, discurriendo a todas partes, decía: ¿A dónde estás, soberbio Alifanfarrón? Vente a mí, que un caballero solo soy, que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que días al valeroso Pentapolín Garamanta. Muchas gracias. Bueno, un episodio totalmente loco, está acompañado por una música totalmente loco. Esta variación fue quizás la que hablaba al comienzo, la más polémica, porque si uno la escucha como una composición musical, uno no le ve ni pies ni cabeza, pero cuando uno sabe que empieza con Don Quijote y Sancho cabalgando triunfantes, se escucha el burrido de Sancho, sí, se escucha el burro de Sancho rebuznando. De hecho, yo lo voy a apuntar. De repente divisan una nube de polvo y entre estas se escuchan los rebaños de ovejas y a los pastores tocando sus cornos. Don Quijote ataca a las ovejas empiezan a balar desesperadamente. Y bueno, aquí hubo un cambio de la historia que le hizo Strauss. Strauss lo pone a Don Quijote como vencedor, cuando en realidad, bueno, pasó lo que pasó. Entonces yo voy a ir más o menos narrando las cosas como van pasando. Don Quijote y Sancho cabalgando. Vean el burro ahorita. La nube de polvo y las ovejas.
Bueno, seguimos con las aventuras. Aquí un diálogo entre Sancho y el Quijote, y quise poner esto porque hay pues digamos que el contraste de la música del Quijote a la música de Sancho. Aquí es donde realmente se ve con mucha más claridad quién está hablando en qué momento. El Quijote hablando, Sancho con su voz, Quijote nuevamente, Sancho con su lengua rápida, Quijote le responde, Sancho insiste. No deja hablar el Quijote, lo para. Quijote toma la palabra y le habla de combatir para lograr un mundo ideal lleno de paz y amor. Sancho toma la palabra, no deja hablar el Quijote. Y ahora se deja llevar con la emoción. Refranes, el mismo repetido, el mismo. Es un refrán que molesta mucho a Don Quijote y lo manda a callar. La aventura de los penitentes cargando a la Virgen. ¿Alguien quiere leerlo? Hoy vieron una procesión de hombres vestidos de blanco, a modo de disciplinantes que imploraban al cielo que lloviese. Las disciplinantes traían en procesión una imagen de la Virgen María, vestida de negro. Don Quijote pensó que llevaban a una dama secuestrada y, llamando a Rocinante, cogió su armadura y, haciendo caso omiso a todos que le pedían que se parase, tomando la espada, se plantó delante de ellos y les dijo que dejasen en libertad a la hermosa y triste dama que tanto iba sufriendo. Aquí hay una cantidad de cosas que pasan en este ejemplo, los iré narrando poco a poco. Don Quijote y Sancho cabalgan nuevamente, de pronto ven a lo lejos la procesión
hay un poco de penitentes que andan diciendo Ave María, Ave María, Ave María por todos lados, se oye muy claramente. La procesión se va acercando y cuando está muy cerca, Don Quijote ataca, lo golpean y cae mal herido, la procesión se va alejando y tan mal herido está que Sancho piensa que está muerto. Y entonces Sancho empieza a lamentarse, pero el Don Quijote de repente se mueve y revive. Sancho se alegra y se quedan como tendidos ahí y se duermen y los dos empiezan a roncar, ¿no? La procesión. Ave María. Ahí se enlaza con una de las partes más lindas de la obra, que es un recitativo de un sueño que tiene el Quijote, en el cual está la Dulcinea y está bueno, todo ese, instrumentalmente hablando es uno de los momentos más importantes de la obra, para el cello sobre todo. La aventura del caballo volador. No sé si alguien quiere leer este texto. Don Rodrigo, ¿se anima? Don Rodrigo, usted es el candidato elegido. Muchas gracias. Un instante. La casa de los duques recibe a una supuesta condesa Trifaldi, quien llega con numerosa comitiva a pedir ayuda para ella, los suyos y su ama, la infanta Antonomasia. Según la Trifaldi, el poderoso gigante Malambruno transformó a Antonomasia y al esposo de esta en estatuas de metal. A los demás, hombres y mujeres, les puso unas barbas enormes y espantosas. La única salvación de todos es que Don Quijote se avenga a aceptar el desafío del gigante. La única forma razonable de llegar hasta él es volando con los ojos cubiertos a lomos de clavileño, un corcel volador de madera creado por el mago Merlín, que se gobierna mediante una clavija en la frente y puede cubrir las muchas letras. Muchas gracias, don Rodrigo. Bueno, otra cosa muy divertida. Esta aventura del caballo volador es muy importante en esta obra y en la historia de la música, porque es la primera obra en la historia de la música que incluye una máquina de viento. Yo voy a poner un videíto aquí corto, bueno, a lo mejor lo puedo cortar un poco, sobre lo que es la máquina del viento.
Bueno, creo que tenemos la idea ahí más o menos. Es la primera vez que se usa este instrumento, o más bien aparato, como parte de la orquesta occidental, orquesta sinfónica occidental. Y precisamente lo usan en la aventura del caballo volador, porque bueno, tiene que dar la impresión de que el caballo está volando, pues realmente. Entonces, en esta aventura del caballo volador vamos a escuchar las cuerdas tocando motivos ascendentes, escalas ascendentes, como pareciendo que está despegando. La máquina del viento, que describe la sensación de que están volando. Y hay un detalle que uno no, nada más lo ve, si lo ve en el score, uno se da cuenta, que es que los contrabajos están tocando nada más la misma nota todo el tiempo, como una simbología de que realmente Don Quijote está en el piso, que nunca se ha elevado del piso. Bueno, yo creo que es una de las variaciones mejor logradas. Uno cierra los ojos y escucha la música y uno se imagina que tiene un ventilador enfrente que está volando los pelos a uno sin necesidad de estar volando en un caballo un caballo ficticio de madera. Bueno, de aquí salto al combate final. Es el duelo con el caballero de la Blanca Luna, que resulta ser un amigo de él, Sansón Carrasco, creo que se llama el personaje. Se hace pasar por el caballero de la Luna, lo reta a que, bueno, que si pierde tiene que devolverse a su casa y, bueno, finalmente lo vence, ¿no? ¿Algún candidato que quiera, Edgar, quieres leer nuevamente? Creo que ya pasamos. Enrique, creo que no ha leído, ¿no? ¿O sí? El doctor Nayib se ha hecho loco últimamente. Pon micrófono, abre el micrófono, Nayib. No, micrófono ya, Nayib. Explícale qué es esa vaina. Tienes que abrir el micrófono, Nayib. Bueno, no se preocupe, no sino que el doctor Esor hable. Yo soy el caballero de la Blanca Luna. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de mis brazos, en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso, la cual, verdad, si tú lo confiesas de llano, si tú lo confiesas de llano en llano, excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciera, no quiero otra satisfacción, sino que dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu hogar por siempre, por tiempo de 1 año, donde has de vivir sin echar mano a la espada
en paz, tranquilo y en provechosa sosiego en la ciudad de Cumaná. Mira, te vino de perilla esa lectura a ti. Parece que te lo hubiera mandado la italiana. La italiana se compuso con Germán. Le dijo, Germán, ponle ese carajo que lea ahí ese pedazo. Muchas gracias, Nayib. Bueno, el caballero de la Blanca Luna vence al Quijote y evidentemente el Quijote tiene que cumplir su juramento de volverse a casa. Aquí, bueno, el pedazo que voy a poner está bien clara la música de los dos ejércitos, ¿no? El del caballero de la Blanca Luna y el de Don Quijote, que bueno, es Don Quijote y Sancho Panza nada más, ¿no? Pero es muy claro porque cada parte en oposición tiene su tema musical. Los caballeros se enfrentan. Hay un momento donde la orquesta deja de tocar por 2 segundos y el cello solista toca una nota aguda, que es el momento donde le clavan la lanza de muerte al Quijote. Y eso evidentemente hace que se termine el combate. Yo voy narrando a medida que vayamos escuchando. El ejército del Quijote, Sancho y Quijote. Es el otro ejército. Aquí yo me salto el regreso del Quijote en la obra musical. Hay un pedazo largo donde el Quijote está lamentándose todo el tiempo. Me salto al epílogo, que es la parte final. El epílogo es la parte más sublime de toda la pieza, porque bueno, Don Quijote retorna a su cordura y se da cuenta de todas las locuras que hizo. En este epílogo vuelven las melodías iniciales que escuchamos hace un rato. Él hace una cantidad de reflexiones encima de esas melodías, digamos casi como una improvisación del cello sobre encima de las melodías iniciales. De repente hay unos dolores de muerte, y ahí llega un momento donde el cello hace un largo glissando hasta una nota grave, que es el momento de la muerte. Y bueno, luego se cierra el telón con el tema de la conciencia y como que colorín colorado, esta historia se ha acabado. Para esto no voy a poner un sonido, sino que voy a poner un video para que más o menos tengan la experiencia de ver esta obra en concierto. Y bueno, como digo, es realmente una parte muy sublime, es una parte más bella de la obra, que tiene que ver exactamente con el retorno a la cordura del Quijote.
bueno, que cuando vayan a escuchar un poema sinfónico, vayan un poquito más, digamos, que esta charla haya, digamos, tenido un efecto para hacer las averiguaciones anteriores a escucharlo, para no volverse uno loco escuchando una música que no tiene nada que ver realmente con la música como fue una forma pura, sino que está basada en una historia que es totalmente abstracta. Una vez escuché a Leonard Bernstein hablando a unos niños de esta misma obra, y él decía que esta obra se le podía atribuir, en vez de un Don Quijote, a Superman. O sea, en vez de ser de Quijote, podemos usar un personaje X, puede ser Superman. Y todo bien, y el caballo volador quedaría perfecto, ¿no? Bueno, realmente son cosas muy abstractas y cada quien lo ve como uno quiere. Yo, la verdad es que cada vez que escucho esta pieza, ya después de haberla escuchado tantas veces y haberla tocado, es como si yo estuviera viendo una caricatura, como si estuviera viendo una historia animada que va alimentando mi interpretación a medida que voy tocando. Bueno, esto más o menos, que tienen algunas preguntas, con gusto les... Primero que nada, hermano. Muchas gracias. Excelente. Standing ovation. Excelente. Mira, dime una cosa, ese video al final, ese eres tú y Carlos Riachuelo. Claro, ese es Carlos Riachuelo dirigiendo. Y ahí el fagotista es Eloy Salgado. El clarinete, sí. El clarinete, perdón. La Sinfónica Municipal de Caracas, sí, señor. Sinfónica Municipal de Caracas, hace unas cuantas lustros. Una belleza. Mi querido amigo Carlos Riachuelo, mañana lo llamo y le cuento. Excelente presentación, Germán. Realmente nos has llevado de la mano, oye, por esta obra tan importante de Strauss, ¿no? Las dos cosas son importantísimas, porque tanto el libro de Don Quijote, ¿no? El libro de Cervantes y esta obra de Strauss se compaginan muy bien. Realmente oírlas sin esta explicación podría uno perderse completamente, porque no tendría sentido. En cambio, tu exposición tan didáctica, es más, la voy a buscar y la voy a oír ya de otra manera. Pero aquí está mi opinión. Adolfo. Sí, gracias. Yo, a ver qué pasó. Dígame. ¿Estoy ahí todavía o sea, me fui? Sí. Vale. Yo, no, naturalmente, no soy la persona autorizada para hacer comentarios críticos. Sin embargo, yo me preparé antes de la reunión. Esta tarde estuve haciendo mi research para ver de qué se trataba, etcétera. Y llegué a tener alguna idea que veo que era totalmente equivocada, porque justamente con la presentación que nos ha hecho Germán y los apoyos visuales que ha aportado, me da una comprensión completamente diferente. Más, yo que soy cuasi analfabeto en la materia, si me hubiera tenido que sentar a ver esta interpretación en un teatro, hubiera perdí los reales. Bueno, pero pero explicado y guiado en estos términos, me pareció realmente un festival de sensibilidad. No es por compromiso, ni mucho menos, sino que realmente me siento muy complacido. Al fin, la peña esta toma la jerarquía que corresponde y no la pura joda. Otra parte de mi comentario también, don Adolfo. Lo que falta ahora es esta pieza para su consagración definitiva, presentarla en el Luis Mariano Rivera de Cumaná, para que ya llegue a los anales de la música. Gracias. Sí, eso. Muchas gracias. Falta de noticias. Germán, en las presentaciones que se hacen, por ejemplo,
Hay un programa, se explica algo. Se ha hecho de varias formas. Hay veces donde no, lo que dan es el programa de mano, lo cual no ayuda mucho. Hay que haber leído el Quijote, por lo menos. Sí, bueno, y ni siquiera hace falta leerlo completo, simplemente digamos, con saber de qué se trata cada tema. Y yo fui una vez a una presentación donde pusieron unas diapositivas y más o menos funcionaba. Yo creo, pero nada que, o sea, la explicación sobre el momento pienso que es lo más instructivo, ¿no? Para el que lo está escuchando, a pesar de que, bueno, eso no se puede hacer en conciertos. Pero una vez, como yo les dije, una vez que uno ha escuchado esta obra tantas veces, uno cierra los ojos y uno se imagina toda la historia y donde viene el burrito rebuznando y donde vienen las ovejas y cuando le dan. Y bueno, evidentemente haberle estudiado tanto como yo le he estudiado me da también, hay una cosa recíproca en la ejecución, ¿no? Que por lo menos ese epílogo final donde estamos hablando de una persona que se está muriendo, eso se tiene que tocar con una energía totalmente diferente a simplemente música bella sonando, sino que, bueno, más o menos meterse en el personaje del Quijote y en el momento de su muerte y todo su bueno, vuelta a la cordura, ¿no? Entonces es una especie de retroalimentación, pienso yo. Pero para darle difusión, por ejemplo, para quienes son legos en la materia, como el que habla, claro, los teatros hoy día tienen algunos elementos de ayuda, como los titulares en distintos idiomas, algo similar, pero una cosa es esta presentación con las ayudas que trajo Germán, que sin ellas, para mí es absolutamente, diametralmente opuesto la apreciación con las ayudas que sin ellas. Así es, bueno, muchas gracias y bueno, me encantará en algún otro momento hacerles una presentación de otro de los poemas de Muerte y Transfiguración que me parece que bien explicado es una cosa realmente sublime, ¿no? Porque trata de la muerte de una persona y su transfiguración al más allá y todo explicado en la música. Bueno, tal cual como lo hace Strauss en el Quijote, pues un gran pintor musical con detalle y cada vez le encuentro más detalles, ¿no? Cada vez que le estudio y las veces que la he tocado le encuentro más detalles. Ah, mira, pero aquí hay un burrito también que deberían tocar. Hablo con el director, sácate un burrito aquí para que se sienta que Sancho Panza está ahí también. Cuestiones, bueno, evidentemente extramusicales, pero bueno, que como que retroalimentan un poco la ejecución y la interpretación. Mira, Germán. Y pensar que al lado de esto está Bad Bunny, no me jodan. Germán, fue impresionante. Verdaderamente. Que recientemente le tiró hay una retroalimentación en el sonido. Sí, hay de alguna manera. ¿Qué está pasando? La tienes tú y la tienes Adolfo. Germán, dígame, doctor Nayib. Fue impresionante. Te voy a empezar a decir maestro Germán. Me sigue diciendo doctor Nayib. Fue impresionante en lo de la procesión, cuando tú describes lo del Ave María. Sí. Impresionante. Realmente es una de las partes. Y la repetición. La repetición. No me acuerdo el instrumento que estaba la letanía, la figura de la letanía. Que sonaba casi la onomatopeya de Ave María. Ave María. Es correcto. Ave María, cuando repetía la cosa, era impresionante. Ahora te digo, realmente. ¿No es clarinete? Sin la explicación que dio Germán. No me acuerdo. Sin la explicación que dio Germán, creo que es bastante difícil inferir que se trata del Ave María. Totalmente. Porque es algo como cacofónico allí. Sin la explicación es difícil entender nada. Sí, es verdad. Lo interesante, Germán, es que fíjate, ¿no? Haciendo un poco de historia, ya a principios del siglo XX comienza el cine, que es un cine mudo. Y el cine mudo requería
de música, inclusive las películas tenían un pianista que hacía la música a lo largo de la película, dándole las entonaciones, modo mayor, menor, según se iba expresando el estado de ánimo. El estado de ánimo y lo que iba sucediendo, ¿no? Es bien interesante que esa música, pues de alguna manera, coincide un poco con estos poemas sinfónicos. Sin embargo, como tenías las imágenes, viendo las imágenes, digámoslo así, el trabajo era un poco más fácil, ¿no? Para el músico y compositor. En cambio, para Strauss, era sin imágenes nada más. La música tenía que decir más que lo que diría la música de un cine mudo. Así es, y dentro de todo, bueno, hay pedazos que son totalmente unas locuras musicales, como ustedes lo escucharon, pero hay, por lo menos el epílogo, a mí es una de las cosas más sublimes que ha compuesto Strauss y está, bueno, está también relacionado con la historia, pues. Una persona que Pero- con todos sus ideales vuelve a la cordura. O sea, Fíjate que yo quería acotar algo con eso de las locuras musicales, porque para empezar, yo la obra, para serles súper honesto, primera vez que la escucho en mi vida. Yo no había escuchado esta obra antes. Yo he ¡Coño! comprado otro, o sea, he sabido obviamente de la obra, pero yo nunca la toqué en la orquesta, jamás. Y tampoco tuve la curiosidad de buscarla y ponérmela a escuchar. Entonces, para mí ha sido como que la perfecta introducción a la obra como tal, después de semejante brillante presentación de mi hermano querido aquí presente. Entonces, eso puede empezar. Y entonces, pero las disonancias, ¿cómo fue que lo llamaste ahorita? Las disonancias, las locuras las musicales. locuras musicales. Están tan bien escritas, que al final, musicalmente hablando, son locuras cuerdas que tienen un sentido increíble y que están entrelazadas, ¿verdad? Están totalmente justificadas, ¿verdad? Y cuando uno se concentra, yo un momento que cerré los ojos, entonces escuché toda la interacción de los instrumentos, como que, pero musicalmente, cuando uno la escucha con detenimiento, no genera perturbación, sino que lo que genera es Curiosidad. un cúmulo de atenciones, exactamente. Un dinamismo. Curiosidades. Son atenciones. La atención te la va llevando, te la va paseando entre una melodía y la otra, porque al final están como relacionadas de alguna manera. Eso musicalmente me dio la impresión. Trasladado a lo que está describiendo, pues es totalmente consono también, ¿no? Porque dentro de su locura, Don Quijote había una lógica tremenda. Y, entonces, eso me parece que lo que hizo Strauss fue absolutamente genial, porque logró plasmar toda la esencia de lo que le estaba pasando interiormente al personaje a través de los instrumentos y las melodías. Entonces, una cosa maravillosa. Bueno, Nicolás, te voy a decir algo. Nicolás, hay escúchame. un punto importante que yo quiero decir, que es que esta obra, bueno, se escribió en 1897, tiene esa cantidad de locuras y disonancias musicales, tiene una máquina de viento, y si uno se pone a ver en el año, creo que fue el mismo año, en 1897, muere Brahms. Entonces, estamos hablando de un contemporáneo de Brahms, prácticamente, haciendo este tipo de música con este tipo de ideas revolucionarias que, bueno, que ha debido ser sumamente difícil y polémico en su tiempo, ¿no? Mira, Germán, Encuentro muy una de las interesante cosas- el comentario de... No me interrumpas, Antonio. ¿Qué pasó? Germán, Vale, Nayib, y luego Antonio. Oye, si no he hablado, educadamente me he quedado aquí, y calladito. continúas hablando. Qué pena con la visita, vale, por favor, Está hablando. compórtense.
Mira, Voy a con el cobrar pique, la vale. yaca y el pan de jamón De que me verdad. debe, huevón. No te vas a Germán, salvar. Con don Rodrigo. apágame el micrófono a estos impertinentes, Edgar. Se dice Este, repugnantes. Germán, Adelante, Nayib. Dígame, Nayib. se me olvidó lo que te iba a decir. Verga. Mira, No, Germán, le una de toca las a Antonio, cosas, le toca a- una de las cosas que más me pareció ingeniosas de Strauss es asociar la personalidad de Sancho Panza a la tuba. Es algo impresionante el contraste de las dos personalidades tan claramente impuestas por estos dos instrumentos, ¿no? Totalmente. Y el estilo musical igual, pues. El estilo de Sancho Panza Exacto, es eso quiere decir que durante el diálogo es muy interesante porque el Sancho Panza se ve una persona como más burda y lo logra transmitir en las melodías, y en cambio Quijote, aunque loco, era un hidalgo, una persona pues, de mayor cultura. Refinada. Entonces, es genial cómo la melodía, aunque tuviera rasgos de locura, tenía una cierta señoralidad, vamos a decirlo así, respecto a la de Sancho Panza. Antonio, por favor. Ajá, ¿verdad? Ahora no voy a decir un coño, no jodas. ¿Sabes qué? No, yo, la verdad, yo quiero, yo tengo un regocijo enorme. Me sumé a la cita de esta noche desde que salí de un ensayo musical para el que estaba muy emocionado y tal, y bueno, ahí se me prendió la mecha del entusiasmo por que retomamos la peña, y esto a mí me tiene muy feliz, ¿no? Número uno, el tema es por demás sublime y mucho más aún en la preparación y la narración del el gran doctor Germán Marcano, que ha sido interesantísima. Tengo muchas cosas que decir. Una, por ejemplo, en cuanto al abstracto que te hace sentir cosas. Y yo siento más influencia de la música en estimularme a pensar y a crear que la misma pintura. Una pintura abstracta es bien difícil que a mí me diga una vaina, pero una música abstracta como la ha definido Germán hoy, se lleva por las emociones, y el ejemplo más clásico y más patente es las 4 estaciones de Vivaldi. Tú las escuchas y sientes la presencia de la estación, los efectos de una, de la otra, las sensaciones que coño, el alborozo y la alegría de la primavera, esa vaina, bueno, pues la vive cualquiera. Indiscutiblemente, en lo que se iba desarrollando, se me vino una cosa a la mente, y una pregunta para Germán, y para el público, para la peña en general, ¿no? ¿Sabemos algo de la estabilidad emocional de Strauss como motor, que hubiera servido como motor de esta motivación de escribir un poema sinfónico y representar la locura, por ejemplo, del Quijote? ¿No sería que este carajo estaba medio loco también y se pudo compenetrar con el personaje? Bueno, quién sabe. Bueno, eso fue en 1897 y Strauss vive hasta 1946, creo. O sea, no, realmente él estaba todavía bastante joven cuando hizo esto, y en la juventud, bueno, todos sabemos que se hacen locuras de todo tipo. Él evidentemente estaba, bueno, no solamente con la música con todas las cosas musicales que hizo, sino, imagínense, la cuestión de la máquina del viento, la cuestión de las ovejas gritando por su vida. Esas son cosas realmente de juventud. Yo creo que él al final de su vida no hubiera hecho una cosa como esa. Bueno, y yo, para cerrar mi intervención, voy a una parte que a lo largo de toda la intervención, pues yo recordé mucho a mi viejo, porque el Quijote fue uno de sus grandes personajes. Y yo nunca tuve
la verija de enfrentarme con el libro del Quijote, y mucho menos escrito en castellano antiguo, aquel libraco, aquella vaina. Pero entonces oía crónicas, oía interpretaciones de los profesores en los liceos y de papá que nos hacía citas cada momento. Y yo veía que el Quijote representaba bastante en su vida, que para mí él fue un Quijote, ¿no? Y fue su personaje. Papá leyó ese libro un par de veces por lo menos, y siempre nos comentaba y nos decía y nos hacía referencia. Y cuando papá se queda prácticamente ciego, en esto Nayib sabe, él terminó leyendo con un aparato que le metías abajo lo que querías escribir o leer, y te lo amplificaba en una pantalla de televisión así de este tamaño, porque él apenas veía por el rabito de un ojo, ¿no? Y eso le servía para escribir cualquier cosa o leer. Entonces, cuando tú estabas narrando la muerte al final con el glissando de la cuerda grave del cielo, coño, me vino el momento, la memoria, cuando mi viejo murió, que fuimos a la casa, nos encontramos la última vaina que estaba leyendo, adivinan qué era. Metí en el aparato de abajo el libro del Quijote, mi hermano. Wow. Wow. Me pararon los pelos. Para que usted vea. Con eso cierro para decirle que esta noche es un regalo para mí enorme. Completamente priceless. Germán, Gracias. en relación a Richard Strauss, él murió en el 49, murió de 88 años de edad aproximadamente. Sí. Bueno, fue muy criticado porque se le, ¿cómo es? Se le, pues no me viene la palabra. Estuvo con el régimen de Hitler. Exacto. Sí, se le criticaba eso. Fue acusado de nazista, fue muy, muy criticado, pues. Sí. Bueno, esa es una de esas cuantas figuras de la historia de la música que, bueno, su grandeza artística no tienen mucho que ver con sus otras áreas de su vida. Exacto. Más o menos. Bueno, yo me atrevo aquí a proponer algo. Nicolás es flautista. Hay algo, Nicolás, que tú pudieses preparar para la próxima peña. No tienes que... Siempre hay algo de allí que se puede preparar para compartir con todo el cariño del mundo. Claro que sí. Si necesitas alguna ayuda. ¿Quieren que busque algo de flauta? Alguna Por obra de supuesto. flauta importante para compartirla. La flauta mágica. La flauta mágica. Bueno, lo que pasa con la flauta mágica es que ya es hablar de la ópera. Es verdad. La ópera, sí. Es verdad. Sí, entonces, pero yo pienso que más uso voy a tener como que más proyección en cuanto a mi background. Pienso que va a ser algo parecido a lo que Germán hizo, ¿no? Buscar una obra. Claro, vale. El que sabe eres tú, el que escoge esa vaina eres tú. Mira, siéntete libre de escoger el tema. Sería muy, muy bueno poder hacer una peña. Tú nos dices para cuándo, pero efectivamente, como dice Antonio, el retomar las peñas, que la verdad es que bastantes meses que pasamos sin hacer nada, es algo muy, muy interesante, muy grato y de verdad para todos excepcional, pues, ¿no? Poder de músicos de esta categoría tener este tipo de charlas, totalmente. Te comento, por cierto, Nicolás, que estamos haciendo un proyecto donde vamos a cantar el año que viene, 2024, hacia para la oreja. La cantata criolla. No me digas. Sí, señor. La vamos a presentar, va a ser aquí en Miami, les diremos, no es para ahorita, es el año que viene, pero inclusive hemos hablado dentro del coro
llegado el momento en que ya comencemos a ensayar, poner el video que hicimos contigo con toda esa espectacular explicación para que el coro se adentre en la obra. Coño, es una joya, una joya. esa Oye, vaina. hermano, ¿Cómo se llamaba ese flautista que yo vi una vez? Creo que se llamaba Galway, ¿puede ser? Galloway. Sí, señor. Sí, se Galway. Sí. cumplió años estos días. Era muy famoso, ¿no? En una época. Sí, Primo segundo mío por parte madre. Mira, ¿Ah? Nicolás, si para Dígalo, tu Nayib. Nicolás, Dígalo, si para Nayib, tu aquí estamos. presentación necesitas una máquina de viento, la Orquesta Sinfónica de Cumaná tiene una. No, ahí hay un tirapeo profesional. Esto es Hay lo que que te darle iba a dos decir. platos de caraota. Para máquina de viento, un tirapeo es perfecto. Enrique, por favor, qué pena Sí, con ¿cuál el es el- invitado, Enrique. cuál es el- Queda con don Yo quiero que me Rodrigo. expliquen un poco, el pedo de Cumaná y eso, pues no entiendo. No, eso te vas ¿Ah? enterando poco a poco. ¿Eh? Mira, no, Mira. bueno, ¿sabes qué? Estoy aquí Enrique. revisando. Aquí la Enrique, ignorancia es libre, Enrique, Enrique. tranquilo. Sí. Espera que te echen el cuento del alumbrado bajo el puente de Cumaná. Coño, ¿cómo? Es que no Mira, entiendo estoy- la vaina de Cumaná. Mira, Es que tú no eres culto. Si No tú sé, fueras culto, entendieras El la vaina. amigo Mira, Noriega Enrique, es Tenemos hijo a ilustre de Cumaná. tenemos a don Enrique. Rodrigo aquí que es de Colombia y no sabe nada de Cumaná, o por lo menos debe saber mucho menos que todo este grupo. Lo que decía don Rodrigo, quería decir algo. mira, Enrique, Noriega es Cumaneses, hijo los Pero cumaneses ¿quién lo es- tienen quién es- quién es de apabullado. Enrique, para que Cofundador vayas del entrando en Antonio, don materia, Antonio Noriega. Ajá. Enrique, para que vayas Cumaná, entrando en bueno, y allí materia, también. Ajá. Enrique, para que vayas entrando en materia, Cumaná es famosa porque allí nació el gran mariscal de Ayacucho. Ok. Todo cumanés es familiar de Sucre, bien por el lado de Sucre o bien por el lado del caballo, pero Ok. todos son descendientes de Sucre. Usted podrá. Y te voy a contar algo, o sea, vaina, no me interrumpas, Antonio. Y te voy a Que allí no contar pertenece a ninguna de las dos estirpes. te voy a No contar califica. una anécdota, Enrique. Mi papá vivía en Cumaná, ¿no? Y entonces yo lo iba a visitar con cierta frecuencia. Y un día llegué allá y entonces me dice, mire, ¿y mi papá dónde está? Se está cortando el pelo. ¿Y a dónde? ¿En qué barbería? No, en la orilla del río, en la orilla del río Manzanares. Entonces voy a buscar a mi papá y lo encuentro en la orilla del río Manzanares con un paño puesto en un silletón de madera y un tipo dándole el pelo. Entonces me pregunta mi papá, ¿dónde te cortas tú el pelo? Y yo, coño, en el Hotel Tamanaco con Aquiles desde hace 20 años. Mire, ¿y tú puedes hacer lo que yo voy a hacer? Yo depende. Pedrito, Chuito, búscame 2 arepas de cazón y 2 guarapas de guanábana. El carajo le estaba cortando el pelo y comiéndose una arepa de cazón y un dígalo ahí, Antonio Noriega, si es mentira, si estoy mintiendo yo. Bueno, esas son las delicias de mi pueblo, no. Por eso de comer arepa mientras lo están afeitando a uno es un poco desagradable, ¿no? No, vale. De ahí no salió la arepa pelúa. De ahí nació la arepa peluda, sí. Mira, Enrique, de todas maneras, si quieres saber la vaina de Cumaná, iremos todos al bar tuyo que nadie te manda de Faramayero a enseñarlo. Aplicate la vaina de Cumaná y te Yo no echamos el cuento mira, completo. Antonio, yo no me voy a asustar. Bueno, Yo no me voy a entonces asustar. Entonces estamos convocados. Vamos para el bar de Enrique y echarle el cuento de Cumaná. Yo no me voy a Además, asustar. el Manzanares es el Sena de América. Oh my God. Y el puente viene siendo como el Golden Gate. No me digan esa vaina que yo acabo de llegar a París, por favor. Hay una pelea de categoría que yo creía que era el Danubio. Mira, ya está, tengo, bueno, fíjense bien, ya que estás comisionado. Ya que me alborotaron, ya tengo el tema de la presentación
Ok. Y tengo una fecha o un rango de fecha potencial. La fecha potencial puede ser la semana antes de Semana Santa, que es la última semana de marzo. Perfecto. Esa puede ser un buen momento para mí para hacer la presentación. Y el tema es una de las obras orquestales de mi mayor preferencia y amor, que además que la flauta es la protagonista pues en toda la obra, y se trata de el preludio de la siesta de un fauno de Claude Debussy. ¿De quién, perdón? De la fiesta de Debussy. Claude Debussy, la fiesta del fauno. El preludio a la siesta de un fauno de Sí, Claude fue- Debussy. Eso es una obra además que yo pude analizar, por cierto, en mi doctorado. Bueno, con todo el cariño del mundo voy a desempolvar. Y que creo que casualmente esa obra se compuso el mismo momento, el mismo año que Don Quijote, por el 1897 también. Wow. Y es Sí, una... bueno, sí está cerca, sí señor. Es en los últimos años del siglo XIX, sí señor. Y bueno, y la cuestión es que es una obra bellísima que además que cuando la estrenaron, Debussy revolucionó todo lo que hasta ese momento obedecía al tema de la orquestación. Por un elemento que él usó en la obra, que bueno, cuando les comparta la presentación, pues yo voy a, por supuesto, explicar esto bien, pero fue una obra histórica. Aquí dice que eso se es habla, aquí dice que eso es un ballet. sí, bueno, se pensó como parte de un ballet. Sí, se Un pensó estudio, como parte de un un ballet. estudio en no, realidad. pero es un ballet, yo lo he visto bailado, pero Aquí es dice una que es obra, un ballet esa vaina. sí, sí, pero es Sí, sí, sí. se toca mucho más como pieza orquestal que como Exactamente, ballet. exactamente, se toca como, bueno, pues fue una obra que fue realmente encargada, si mal no recuerdo, por de Aguilé, que era De allí debe el coreógrafo balletista. ruso estrella en Pues de Hollywood. ahí. De Aguilar, Era, el Poema director del... sinfónico. sí. Exacto. Entonces, bueno, nada, esto con mucho cariño, pues, yo me Coño, comprometo. qué entonces, belleza. Listo, te tomamos Qué la belleza, palabra. Nicolásito. Gracias, papá. Bueno, con mucho cariño. Había por ahí una pregunta creo que era de Enrique en el chat. Sí, Ah, que que si si era era una ópera o no. ópera o si era. No, no, es que Sí, mañana Enrique quería ver en preguntó al el carro. comienzo. Ah, ok. Quería ver en el carro, entonces me pareció interesante esta de Karajan aquí de Quijote. Estaba viendo. Y don Rodrigo, ¿usted quería decir algo también o no? Profe, no, espectacular su explicación, y lo mismo que dice Nicolás, lo mueve a uno a escucharla con todo el detenimiento del mundo, la obra como se merece, porque es una cosa muy linda. Exacto. Y obvio que la conexión de la literatura a la sensación a través de la música es perfecta. Y eso pasa en muchas piezas, por ejemplo, la Sinfonía del Nuevo Mundo, donde uno ve amanecer, uno ve intercambiarse una civilización con otra, Sí, señor. que es muy lindo todo ese proceso de presentar que la música produce imágenes. Entonces, no, darles las gracias. Me siento un poco infiltrado porque yo no soy músico, ni mucho menos. Sin Yo embargo, tampoco. Sí, hermosísimo. jodedores como usted tenemos varios aquí. Yo tampoco, pero Muy linda la explicación y muy linda la presentación. Bellísima. Muchas gracias, profesor Germán. Ay, bueno. bueno, excelente. Un Bueno, gusto. señores, excelente comienzo de año con esta peña. Germán, muchísimas gracias.